El olor a humedad era casi palpable, una capa densa que se adhería a la garganta. Había estado investigando esto durante meses, rastreando viejos archivos de la municipalidad, escuchando rumores entre los lugareños. La casa de los espejos perdidos. Un nombre que susurraban con temor, un lugar que, según contaban, existió, y luego, simplemente, desapareció. No de la realidad, sino de la memoria colectiva. La dirección que finalmente conseguí, escrita a mano en un informe policial de 1928, me llevó a un callejón oscuro en el corazón de San Telmo. Allí, entre edificios desmoronados y grafitis descoloridos, encontré una puerta de hierro oxidado, casi camuflada por la hiedra. La abrí con cuidado, el chirrido resonando en el silencio como un lamento. Al otro lado, no había un jardín descuidado, ni un patio lleno de maleza. Había, nada. Un vacío. Como si la casa se hubiera tragado todo a su alrededor. Y luego, lentamente, comenzó a materializarse. Primero, las paredes. Luego, las ventanas. Y finalmente, la casa entera, alta e imponente, de estilo neoclásico, con una fachada que parecía observar con desaprobación. La casa estaba en perfecto estado, como si la hubieran abandonado ayer. Los muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, la alfombra persa descolorida, el polvo flotando en el aire como motas de tiempo detenido. Subí las escaleras con cautela, sintiendo una presión en el pecho, una opresión inexplicable. En el segundo piso, encontré una habitación que me llamó la atención, una biblioteca. Estanterías repletas de libros antiguos, encuadernados en cuero, con títulos en idiomas que no reconocía. Me acerqué a uno de ellos, lo saqué de la estantería y lo abrí. Las páginas estaban escritas en una caligrafía elegante, pero la lengua era incomprensible. Un idioma muerto, o quizás, nunca nacido. De repente, un ruido me sobresaltó. Un crujido proveniente del final del pasillo. Me quedé paralizado, escuchando con atención. El crujido se repitió, seguido de un susurro apenas audible. Me armé de valor y avancé por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al final del pasillo, encontré una puerta cerrada. La abrí lentamente y me encontré con una habitación extraña, completamente cubierta de espejos. Espejos de todas las formas y tamaños, colocados en las paredes, en el techo, en el suelo. Un laberinto de reflejos, donde la realidad se distorsionaba y se multiplicaba infinitamente. Me acerqué a uno de los espejos y me miré. Mi rostro me devolvió la mirada, pero algo estaba mal. No era yo. El hombre que veía en el espejo tenía ojos más profundos, una expresión más sombría, un aire de desesperación que no reconocía. Retrocedí, asustado, y me tropecé con algo en el suelo. Era un diario, encuadernado en cuero, con el nombre Eugenio Salazar grabado en la portada. Lo abrí y comencé a leer. El diario narraba la historia de Eugenio Salazar, un científico obsesionado con la naturaleza de la realidad y la percepción. En la década de 1920, Salazar construyó la Casa de los Espejos Perdidos como un laboratorio, un lugar donde podía experimentar con la mente humana y explorar los límites de la conciencia. Salazar creía que la realidad era una ilusión, una construcción mental creada por nuestros sentidos. Y que los espejos, al reflejar nuestras imágenes, podían alterar nuestra percepción de la realidad, abrir portales a otras dimensiones, incluso, a otros mundos. En sus experimentos, Salazar invitaba a voluntarios a pasar tiempo en la Casa de los Espejos Perdidos, sometiéndolos a una serie de pruebas psicológicas y sensoriales. Al principio, los voluntarios experimentaban confusión y desorientación. Pero con el tiempo, empezaban a tener visiones, a escuchar voces, a sentir la presencia de seres invisibles. Algunos voluntarios afirmaban haber visto a sus seres queridos fallecidos en los espejos. Otros, haber viajado a lugares lejanos, a mundos fantásticos. Y otros, simplemente, desaparecían. Desaparecían sin dejar rastro, como si la Casa de los Espejos Perdidos los hubiera absorbido. El diario de Salazar se volvía cada vez más delirante a medida que avanzaba. Hablaba de entidades extrañas que habitaban en los espejos, de portales a otras dimensiones, de una realidad que se desmoronaba. Y luego, la última entrada, ellos están aquí. Me están observando. No puedo escapar.
Cerré el diario con horror y miré a mi alrededor. La casa de los espejos perdidos parecía haberse transformado. Los espejos brillaban con una luz extraña, y las paredes parecían moverse, contrayéndose sobre mí. Escuché un susurro, una voz que venía de todas partes y de ninguna parte. Bienvenido, Eugenio. Intenté salir corriendo, pero la puerta se había cerrado. Estaba atrapado en la casa de los espejos perdidos, en el laberinto de reflejos, en la pesadilla de Eugenio Salazar. Entonces, vi a la mujer. Una figura pálida, vestida de blanco, de pie frente a uno de los espejos. Me miró con ojos tristes y vacíos. No temas, dijo ella. Estamos aquí para ayudarte. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, temblando. Somos los perdidos, respondió ella. Los que se perdieron en los espejos. Los que nunca pudieron escapar. La mujer me extendió la mano. Dudé por un momento, y luego la tomé. Al instante, sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo. Vi imágenes, fragmentos de vidas ajenas, recuerdos que no eran míos. Vi a Eugenio Salazar, a sus voluntarios, a las entidades extrañas que habitaban en los espejos. Vi la verdad. La verdad sobre la casa de los espejos perdidos. La verdad sobre la naturaleza de la realidad. Y la verdad sobre mí mismo. Me di cuenta de que yo también era uno de los perdidos. Que yo también había sido absorbido por la casa de los espejos perdidos. Que yo también era un reflejo, una imagen distorsionada de un hombre que nunca existió. La mujer sonrió. Ahora entiendes, dijo ella. Ahora eres uno de nosotros. Me miré en el espejo. Mi rostro había cambiado. Ya no era yo. Era el rostro de Eugenio Salazar. O quizás, el rostro de uno de los muchos perdidos que habitaban en la casa de los espejos perdidos. La luz parpadeó, la lluvia golpeaba las ventanas, y en el espejo, vi su reflejo. Vi a la mujer, sonriendo con tristeza. Y supe que nunca escaparía. Que mi destino era permanecer en la casa de los espejos perdidos, para siempre, como un reflejo más en el laberinto de la realidad. Script, el susurro se intensificó, convirtiéndose en una letanía indistinguible, un coro de voces que parecían emanar de las propias superficies reflectantes. Intenté concentrarme, analizar lo que había leído en el diario, buscando alguna pista, alguna forma de revertir lo que estaba sucediendo. Pero la información se mezclaba, las palabras se distorsionaban, las líneas del tiempo se difuminaban. La casa de los espejos perdidos parecía estar jugando conmigo, alimentándose de mi confusión, de mi miedo. Recordé las desapariciones. Los voluntarios que simplemente dejaron de existir. ¿Habían sido absorbidos por los espejos? ¿O había algo más siniestro, en juego? El diario insinuaba la existencia de entidades, seres que habitaban en las grietas entre las dimensiones, alimentándose de la energía psíquica de sus víctimas. ¿Podrían ser esas entidades las que se comunicaban conmigo ahora? La mujer de blanco se acercó, su rostro pálido brillando bajo la luz espectral de los espejos. Sus ojos, aún tristes, parecían contener una infinita sabiduría, una comprensión dolorosa de la realidad. No te resistas, dijo ella, su voz suave como la seda. La resistencia solo prolongará tu sufrimiento. Acepta tu destino. Únete a nosotros. Quise gritar, pero mi voz se quedó atascada en la garganta. Sentí que mi mente se debilitaba, que mis pensamientos se volvían más confusos, más fragmentados. La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba cada vez más. Empecé a ver cosas, a escuchar voces que no eran reales. Vi a mi familia, a mis amigos, a personas que había conocido en mi vida. Pero sus rostros estaban distorsionados, sus voces susurraban palabras extrañas, incomprensibles. Me di cuenta de que la casa de los espejos perdidos no solo alteraba la percepción de la realidad, sino que también manipulaba los recuerdos, creando una nueva realidad a partir de fragmentos del pasado. Yo era un peón en un juego macabro, una marioneta en manos de fuerzas que no podía comprender. Entonces, vi a Eugenio Salazar. Su rostro apareció en uno de los espejos, mirándome con una expresión de triunfo y locura. Has llegado al final, Eugenio, dijo él, su voz resonando en mi mente. Has comprendido la verdad. Ahora eres uno de nosotros.
Intenté luchar contra la influencia de Salazar, contra la desesperación que me invadía. Pero era inútil. Mi voluntad se desvanecía, mi identidad se disolvía en el laberinto de reflejos. Sentí que me convertía en una extensión de la casa de los espejos perdidos, una parte más de su pesadilla interminable. La mujer de blanco me tomó la mano con más fuerza, guiándome hacia el centro del laberinto. Allí, en el corazón de la casa de los espejos perdidos, encontré un espejo gigante, más grande que cualquier otro que había visto antes. Su superficie era negra como la noche, y parecía absorber toda la luz a su alrededor. «Mírate», dijo la mujer, señalando el espejo. «Mírate y comprende quién eres». Dudé por un momento, y luego me acerqué al espejo. Miré fijamente mi reflejo, esperando ver mi rostro, mi identidad. Pero lo que vi me heló la sangre. En el espejo, no había ningún rostro. Solo un vacío, un abismo insondable que parecía tragarse mi alma. Sentí que me caía, que me hundía en la oscuridad, que me perdía en la nada. De repente, una voz resonó en mi mente. Una voz antigua y poderosa que parecía venir de todas partes y de ninguna parte. «Bienvenido a la nada», dijo la voz. «Bienvenido a la ausencia. Bienvenido a casa». Sentí que mi cuerpo se disolvía, que mis pensamientos se desvanecían, que mi conciencia se extinguía. Me convertí en nada, en un simple reflejo en el espejo, en una parte más de la pesadilla de la casa de los espejos perdidos. Y mientras me perdía en la oscuridad, escuché el eco de una última voz, una voz que parecía venir de mi propio interior. «Recuerda», dijo la voz. «Recuerda quién eres. Recuerda la verdad. Y lucha por escapar». Pero era demasiado tarde. La casa de los espejos perdidos me había reclamado. Me había absorbido. Me había transformado en uno de los perdidos. Y ahora, yo también estaba atrapado en su laberinto eterno, condenado a vagar por sus pasillos, a reflejar la imagen de un hombre que nunca existió, a susurrar la historia de una casa que nadie recordaría. La lluvia arreciaba, los espejos brillaban con una luz enfermiza, y la casa de los espejos perdidos permanecía en silencio, esperando a su próxima víctima. Y yo, Eugenio Salazar, o lo que quedaba de él, estaba allí, atrapado en su laberinto, para siempre, como un reflejo más en la pesadilla.